Bienvenidos al curso de Cimentaciones, clase 10. Hoy hablaremos de estructuras de sostenimiento de suelos. Separaremos la presentación en tres partes: muros de gravedad, rígidos y en voladizo, muros, pantallas y entibados. Muros de gravedad. Estos muros pueden constituirse en forma rígida o bien en forma de voladizo. Lo que tenemos allí representado corresponde a un voladizo en el cual el peso que estabiliza el muro se compone, además del peso propio de la estructura de hormigón que conforma la construcción del suelo, de una zona de suelo involucrado a partir de la base que conforma el apoyo de la ménsula. Entonces, tenemos allí el esquema. Podemos visualizar una pantalla empotrada en la base y la altura total de la estructura indicada por H. Son importantes las características del suelo en que se está apoyando y características del suelo que sostiene. Aquí estamos considerando en la imagen un material homogéneo compuesto por gamma y phi como principales descriptores de las características del suelo. Recordemos la relación que tenemos entre las presiones verticales y presiones horizontales. Tenemos allí ligados a través del coeficiente K, que dependerá de las condiciones de desplazamiento que tenga el muro para la definición de este coeficiente en sus diferentes formas. Recordemos que podíamos hablar de coeficientes del suelo en reposo, casero, cuando el muro no estaba impedido de deslizamiento, no tenía desplazamientos laterales. En el caso de los desplazamientos del muro hacia afuera del relleno, hablamos del empuje activo, y el empuje pasivo cuando tenemos el desplazamiento del muro hacia el relleno. ¿Cuáles son las principales verificaciones de estabilidad que debemos practicar en muros? Bueno, en primer lugar, recordemos allí a través de algunos diagramas, como el empuje, el que tenemos indicado en el paramento derecho del empuje activo, indicado su resultante como P sub A. Tenemos la reacción o empuje pasivo, ¿no es cierto?, indicado como P sub P a izquierda del paramento del voladizo principal. Recordemos que podemos tener otro tipo de empuje generados por sobrecarga, generados por diferentes condiciones de carga en general a las que esté sometido el muro, sismo incluido. En general, nosotros lo que vamos a determinar son, con respecto al punto de giro que tenemos indicado allí, tito rojo, son los momentos estabilizantes y los momentos de vuelco. Momento de vuelco generado por los empujes y momentos estabilizantes determinados en este caso por el peso del relleno, como W sub R que tenemos indicado allí, que actuando sobre la base del muro tiende a estabilizarnos nuestra estructura y el peso propio del muro. De esa manera tendremos constituidos los momentos estabilizantes. La relación entre los momentos estabilizantes y el momento de vuelco determinará el factor de seguridad del vuelco que deberá cumplir con lo que establezca el pliego, las condiciones del proyecto particular. También tenemos que verificar el deslizamiento y tenemos fuerzas estabilizantes. En general están asociadas a las cargas verticales, asociadas a las condiciones de deslizamiento, ¿sí?, de fricción que tengamos entre el suelo y el muro. Y después, como solicitación, tenemos las fuerzas de deslizamiento, propiamente dicha, a través de los empujes, ¿sí? Entonces, la relación entre las fuerzas estabilizantes y las fuerzas estabilizantes que tengamos determinadas en nuestra estructura y las fuerzas de deslizamiento determinarán el factor de seguridad del deslizamiento, que también estará establecido por los pliegos. La tercera verificación se refiere a las presiones inducidas sobre el suelo, sobre el terreno de apoyo. Tenemos el diagrama en celeste allí donde marca el Q sub máximo o la presión máxima inducida, ¿sí? También se refiere a ese punto como la zona de máxima presión. Bueno, el material asociado tendrá una presión de trabajo admisible que estará asociada a las características del suelo y al asentamiento que el mismo pueda llegar a tener, y
En base a eso se definirá y verificando contra la presión máxima que esté inducida será el factor de seguridad que tendremos asociado. En este caso ya estamos hablando de una presión admisible, por lo tanto partirá de 1 como valor ya generalmente aceptable. Bien, no obstante, también a ese factor de seguridad lo determinará el pliego y las condiciones o características del proyecto. Estas son las 3 verificaciones fundamentales de la estabilidad de estos muros de gravedad rígidos o voladizos, y la determinación de los empujes serán a través de las metodologías ya estudiadas en los cursos de geotecnia, de empuje activo, empuje pasivo y acciones producto de sobrecargas y diferentes fenómenos como por ejemplo la acción sísmica. Una condición muy importante a tener en cuenta en el diseño de este tipo de muros de gravedad, es la disposición de drenes, es decir, disposición de drenaje, conductos de drenaje a lo largo del muro, y la colocación de material que cumpla condición de filtro en contacto con el paramento, a fin de que el agua que puedan concentrarse, acumularse en los sectores del relleno, puedan escurrir hacia canaletas dispuestas y no generar de esta manera empujes indeseables sobre el muro. Los muros pantalla son estructuras generalmente flexibles y se distinguen de los muros rígidos que mencionamos recién. Algunas disposiciones, algunas alternativas de diseño como la que tenemos allí, podemos ver una pantalla empotrada en la figura A, una pantalla empotrada con un anclaje, en el caso de la figura B, un entibado, una estructura generalmente provisoria para la disposición o para la construcción de una tubería o cañerías enterradas en general, así que generalmente los entibados constituyen estructuras provisorias, y también a través de pantallas apuntaladas como la que vemos allí conformada en un subsuelo, y también podrían estar constituidas por cortinas de pilotes. Estas estructuras flexibles tienen verificaciones particulares y dependen de las condiciones de vínculo que tengan, la presencia o no de anclaje, y se equilibran a través del empuje pasivo que proporciona el empotramiento dentro del suelo en el que va a instalarse la misma. Así que eso es uno de los esquemas típicos. En el caso de entibado también hay que tener especial atención a los diagramas de distribución de presiones, que generalmente varían con las características del suelo y el tipo de condición de vínculo que tenga el entibado. Generará diagramas de diferentes geometrías y con diferentes valores de presiones máximos, a través de los cuales podemos determinar entonces las solicitaciones de los diferentes elementos estructurales involucrados, que después se dimensionarán en función de las características de los materiales que se adopten como estructura de soporte, ¿no es cierto?, como estructura propia de la pantalla. Muy bien, muchas gracias. Esta ha sido nuestra introducción a las estructuras de sostenimiento. Es necesario ampliar, como siempre, en la bibliografía de referencia del curso cada uno de estos temas. Hasta la próxima.